que estamos en 1 Corintios 15. Bueno, durante estas próximas 3 semanas estaremos haciendo una pausa en nuestro estudio de Josué para enfocarnos en 3 temas, terminando o concluyendo en el 4 de enero. Así es que tenemos 3 domingos el día de hoy, 21 de diciembre, el próximo domingo 28 de diciembre y el 4 de enero. Y estamos en una pequeña serie de cómo vivir en estos tiempos. El día de hoy vamos a hablar de la venida del Señor Jesús. Y a través de este texto, 1 Corintios 15, verso 45, conoceremos que Jesús es espíritu vivificante. En medio del tiempo en el que vivimos, es necesario que Jesús venga a nuestras vidas, venga a los lugares donde nosotros estamos, donde vivimos, y podamos verle dando vida a aquellos que están a nuestro alrededor. Y es lo que veremos el día de hoy. La próxima semana veremos acerca de la advertencia de Jesús, acerca de los últimos tiempos. Creemos que estamos viviendo en tiempos difíciles y queremos escuchar la voz de Jesús hablando, advirtiéndonos el cómo debemos de vivir, de qué debemos de cuidarnos. Y el 4 de enero estaremos hablando de cómo vivir durante estos tiempos. Y el 4 de enero tendremos el ya tradicional 7x7. ¿Qué es esto del 7x7? 7 mensajes en 7 minutos, cada uno dado por un pastor de aquí de Semilla. Y creo que va a ser un tiempo increíble. Cada año Dios nos ha estado hablando de una manera distinta para el año. Y creemos que Dios quiere hablarnos de cómo vivir en estos tiempos durante esa enseñanza el 4 de enero. Estará el pastor Sergio Rugerio de Semilla Toluca y también el pastor Raúl Garduño ese día, así es que no te lo quieres perder. Si te imaginas a Raúl enseñando en 7 minutos, yo sí me lo imagino, pero sin respirar, así, y así. Pero bueno, ya lo conocerás ese día y será un tiempo maravilloso estudiando esto. Así es que el día de hoy vamos a enfocarnos en esta primera parte: Jesús, espíritu vivificante. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Dice ahí: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Este texto me dice que el primer hombre me lo identifica como Adán, pero luego habla de un postrer Adán. Y este postrer Adán en la Biblia es Jesús, es el Cristo. En el versículo 47 me lo dice: el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así es que el primer Adán es el primer hombre, Adán. El postrer Adán o el segundo hombre es Jesús. Y la Biblia habla de lo parecido que son, pero también al mismo tiempo habla del contraste entre ambos. De hecho, en Romanos capítulo 5, en el versículo 14, al final del versículo, me dice estas palabras: el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir. En otras versiones dice: Adán es un símbolo, una representación de Cristo. O en otra versión también dice: en algunas cosas Adán se parece a Cristo. Y sí, en algunas cosas se parecen. ¿En qué se parecen? Son los primeros en algo. Adán es el primer hombre, el primer ser viviente, pero Jesús es el primero en resucitar, el primer vencedor de la muerte. En la Biblia dice: el primero de todos los que murieron. Ese es Jesús Cristo, porque Él resucitó de entre los muertos. ¿Y por qué es importante meditar en estos dos, en Adán y en Cristo, en los parecidos que hay entre ellos y en el contraste que hay entre ellos? Porque todos hemos heredado algo de Adán. Todos hemos heredado de Adán, y veremos qué es lo que hemos heredado de Adán, siendo él el primer hombre y del cual venimos todos. Pero también todos podemos heredar algo del postrer Adán, de Cristo. No todos hemos heredado algo, pero podemos heredar algo de lo que Jesús hizo y de cómo Él ha vencido a la muerte. Así es que el día de hoy estaremos haciendo esta comparación: ¿quién es Adán y quién es Jesús? El versículo 45 de 1 Corintios 15 me dice claramente que el primer Adán es alma, dice, viviente. El segundo, el postrer Adán, es espíritu
vivificante. Enfoquemos primero en Adán, el primer ser viviente. Bueno, ahí dice en verso 45, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Me llama la atención que dice, fue hecho el primer hombre. El primer hombre es una creación. Y para hablar de ese momento tendríamos que ir al libro de Génesis. En Génesis es interesante porque Génesis significa origen. Y el libro narra el origen del universo, narra el origen del mundo, pero principalmente el origen del hombre. Ahí en Génesis capítulo 1, mira lo que dice el versículo 26 y 27, el momento del primer hombre, la creación del primer hombre. Dice en el verso 26 de Génesis 1, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Continúa, pero mira el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Biblia me dice que el hombre es creación de Dios. Dios los creó, son creación de Dios. Pero ¿cómo los creó? Bueno, Génesis capítulo 2, versículo 7 me dice cómo los creó. Ahí dice en el verso 7 del capítulo 2 de Génesis, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El primer hombre, Adán, alma viviente. La palabra alma en el texto de 1 Corintios 15 también puede ser traducida como eso, como un ser viviente. Es Dios el que le ha dado la vida y Dios el que lo formó, dice en Génesis 2, versículo 7. ¿Y cómo lo formó? Bueno, dice ahí que lo formó del polvo de la tierra. Es interesante porque la palabra formar significa moldear al apretar. Se utiliza esta palabra para hablar del alfarero que está formando una vasija. ¿Y de qué lo formó? Pues dice aquí del polvo. Así es que lo que hizo Dios fue mezclar este polvo con agua, hacer una especie de barro, y de barro formó al hombre. Así es que el profeta Enrique Guzmán tenía toda la razón, ¿no? Con solo barro lo formó, ¿no? Y así es, la Biblia me dice que así es. Nos podemos bueno, es divertido, bueno, sí, no es ningún profeta Enrique Guzmán, obviamente, ¿no? Pero él cantaba una canción, si tú nunca has escuchado esa canción, o la escuchaste hace años, dice, no, yo no la escuché, la bailé, así, ¿no? Si bailaste la canción, sería bueno volverla a escuchar. Es muy interesante lo que dice, es un relato de la creación realmente. Y pero bueno, olvidemos al profeta Enrique Guzmán. Pero te pones a pensar, Dios nos formó del polvo, ¿no? Del barro. De hecho, la palabra Adán significa rojizo, que proviene de la palabra rojo, que tiene que ver con tierra, porque el barro al estar mojado tiene este color rojizo y por eso se le llama Adán. Adán significa ser viviente o hombre, pero en su raíz significa eso, polvo o rojo. Eso es lo que significa. Ahora es interesante porque encontré esto en una página de internet. Dice, la ciencia acerca del hombre, dice, ha probado que la sustancia de su carne, de sus tendones y huesos, consiste en los mismos elementos del suelo que forman la corteza de la tierra. Y sí, así es, ¿no? O sea, cuando nos ponemos a pensar un poco, al pasar el tiempo y los años, nos damos cuenta que la ciencia se ha dado cuenta que los mismos elementos que hay en nuestro cuerpo están en el polvo de la tierra. ¿Alguna vez has escuchado esa frase, polvo eres y al polvo volverás? Pues eso es, en realidad somos polvo. Los mismos elementos que se encuentran en la corteza de la tierra se encuentran en nuestro cuerpo. También encontré esto en esta página. Hay 70 bioelementos en nuestro cuerpo, 20 de ellos son imprescindibles, sin ellos no podríamos existir. Entre los bioelementos hay 3 tipos de bioelementos: los bioelementos primarios, que son carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno,
calcio y fósforo. Se le llaman primarios porque tienen una gran cantidad en nuestro cuerpo de estos elementos. Hay otros bioelementos secundarios, están en menos cantidad, y entre ellos están el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el azufre. Y por último, los oligoelementos les llaman, entre ellos está el fierro, cobre, manganeso, zinc, yodo y algunos otros más. Dices, ya me sentí en clase de química, ¿no? Espero que no pida los símbolos, ¿no?, de cada uno de estos elementos. Pero ¿sabes? Eso es lo que encontramos en nuestro cuerpo. Eso es lo que integra nuestras células, nuestras partículas, todos aglutinados por algo que forma el 70% de nuestro cuerpo, que es agua. Agua y polvo es lo que nosotros somos. Así es que cuando leemos en el texto que Dios tomó barro, polvo y formó al hombre, nos encontramos que todos tenemos esos mismos elementos. En realidad somos de la misma constitución que el primer hombre, Adán. Somos polvo mezclado con agua. El agua hace que los nutrientes vayan integrándose en nuestro cuerpo, sirve de lubricante para todo nuestro cuerpo. Pero en realidad somos lo mismo que el polvo, lo mismo que Adán. Y aquí comenzamos a ver una cosa: todos hemos heredado algo de Adán, todos hemos heredado algo de él, ¿no? Y la ciencia lo comprueba, somos polvo. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, dice ahí que Dios lo formó de polvo de la tierra y en él sopló en su nariz aliento de vida, y entonces el hombre fue un ser viviente. Es una creación total, es la cumbre de su creación, totalmente distinto a todo lo que ha creado antes. A él Dios dijo, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y así Dios lo hizo, soplando aliento de vida en su nariz, y ahora es un ser viviente. En 1 Corintios capítulo 15, regresando allá en el verso 47, dice: el primer hombre es de la tierra terrenal. Y eso es lo que significa, es de la tierra, es del polvo. La palabra terrenal habla de eso, de tierra, terroso, polvoroso, sucio, ¿no? Al final de cuentas, todos tenemos esa constitución en nuestro cuerpo, somos polvo. Todos hemos venido de ese primer hombre, de Adán, y todos tenemos esa misma imagen del terrenal. Mira lo que dice en 1 Corintios 15, verso 49. Ahí dice: así como hemos traído la imagen ¿del qué? Del terrenal. Todos somos eso, polvo. No solo heredamos nuestra naturaleza de lo que estamos hechos, sino también nos afecta lo que ese primer hombre hizo, y heredamos las consecuencias de lo que él hizo. Ahí en Génesis capítulo 3 podemos ver al hombre desobedeciendo a Dios, pecando. Mira lo que dice en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí me dice que el pecado entró por un hombre, y es este hombre, Adán. Ahora, la palabra pecado es muy interesante. La palabra pecado significa errar en el blanco. Dios les dio un mandamiento, es lo que tenían que hacer, pero en vez de hacerlo, erraron en el blanco, hicieron otra cosa. Errar en el blanco, pecaron, desobedecieron, ¿no? Y Dios les dio ese mandamiento y erraron en lugar de seguir su instrucción. O sea, en vez de seguir la instrucción de Dios, hicieron lo contrario. En vez de seguir su instrucción, hicieron lo contrario. ¿A quién se parecerá? ¿O a quién nos parecemos? Digo, ¿quiénes nos parecemos a él? ¿Sabes? El hombre también ha heredado eso. Somos desobedientes. O sea, si decimos, oye, no veas para allá, ¿no? Y volteas para allá, ¿no? Ves para allá, ¿no? Dices, no voltees, y volteas, ¿no? Dices, no hagas, y entonces, ¿qué haces? Pues lo haces, ¿no? Y eso no es algo de nuestra edad, ¿sabes? Desde muy pequeños, aquellos que tenemos hijos y los hemos visto crecer, desde muy bebés les decimos, no agarres esto, ¿okay? Te volteas, regresas tu mirada, y ¿qué están haciendo?
agarrando eso, ¿no? Y dices, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? ¿No? Si yo nunca le enseñé a hacer eso, ¿no? Pues no le tienes que enseñar. En su naturaleza está esa desobediencia, ese pecado. Así me dice el texto, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, dice, pecaron, todos pecaron. Pero este texto también me dice que la muerte entró por el pecado y esto también lo hemos heredado de Adán. Todos morimos, la estadística es muy clara, de cada 10 mueren, ¿no? Es 100% de mortalidad en este mundo, todos morimos. Esa es la realidad. Y eso también lo hemos heredado de Adán. No solamente heredamos la constitución de lo que somos terrenales, somos polvo, sino que heredamos su desobediencia, su pecado y también la muerte. La muerte, no. Heredamos la muerte. Mira lo que dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. No solamente podemos voltear a ver a Adán y decir, ¿por qué pecaste? Porque así yo muero, sino nosotros también somos culpables, somos pecadores. En Romanos 6:23 me dice, la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos por nuestro pecado es la muerte. Mira lo que dice en Romanos 5, ¿no? Versículo 12, no solamente heredamos la muerte, sino aún se pone peor. Romanos 5, versículo 18 me dice así: así que, como por la transgresión de uno, y este es Adán, vino, dice, la condenación a todos los hombres. No solamente morimos físicamente, sino somos condenados. Viene la condenación a todos los hombres. ¿Qué significa condenación? Condenación significa una sentencia adversa, un veredicto que no es favorable para nosotros. Eso es. Por la transgresión de Adán, entonces todos hemos recibido condenación, ¿no? No solamente eso, se pone peor, dices, no, ya párale, ¿no? O sea, bueno, Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿te das cuenta? Desobedeció un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos, dice, pecadores. La Biblia habla de que el hombre es pecador. Por naturaleza somos pecadores, lo hemos dicho otras veces. No pecamos y nos hacemos pecadores, sino porque somos pecadores, pecamos, desobedecemos. Está en nuestra naturaleza, lo hemos heredado de este hombre llamado Adán. Todos hemos recibido eso del primer hombre. Somos terrenales, somos polvo, tenemos la misma constitución, somos pecadores, moriremos, pero más allá estamos condenados. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y lo podemos ver en el primer hombre. El primer hombre pecó y entonces Dios lo expulsó del jardín del Edén, el lugar donde tenía comunión con Dios. Cuando lees el relato, Adán tenía una relación con Dios, hablaba con él, Dios caminaba por el medio del huerto, tenía acceso a su presencia. Pero después de que pecó, fue expulsado del jardín del Edén, impidiéndole entrar de nuevo a esta comunión íntima con Dios. Todos, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condenación. Esa es nuestra condenación. Y eso es lo que muchos, por muchos años, a través de la historia han buscado: llegar al cielo, pasar de este mundo al siguiente, ¿no? Encontrar ese camino hacia el cielo. Y es por eso que hay tantas religiones que están tratando de llegar al ser supremo. Pero en realidad, solo uno que viene del cielo puede decirnos cuál es el camino al cielo. Por eso vamos a ver ahora el segundo hombre. En 1 Corintios capítulo 15, ahí en el versículo 45 me dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Pero luego continúa diciendo, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, sí.
Aquí me está hablando de cómo este postrer Adán también es un ser viviente, pero mucho más que un ser viviente, dice ese espíritu vivificante. Pero lo primero que llama la atención es que sí, Jesús fue hombre, sí, hombre, carne, huesos, sangre. Había sido profetizada la venida del Mesías de esa manera. Isaías 9:6 nos dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros se le llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este texto me dice algo interesante: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. No está hablando de dos personas, está hablando de una misma persona. Aquel que es el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Está hablando de Jesús. Pero Jesús dice aquí, es un niño que es nacido, pero es un hijo que nos es dado. Y así lo encontramos. En Gálatas capítulo 4, verso 4, Pablo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de esta profecía, en el momento exacto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, bajo los mandamientos. La venida de Jesús fue así, fue nacido de mujer. Y por eso encontramos, ¿no?, otra profecía más, Isaías capítulo 7, versículo 14. En Isaías capítulo 7, en el verso 14, me describe un milagro. El nacimiento de Jesús fue algo milagroso. Es el Dios eterno interviniendo en la historia. Por lo tanto, es algo milagroso. En Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Esta es la señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hace rato cantábamos eso, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La venida de Jesús fue así, a través de un nacimiento, nacido de mujer, nacido bajo la ley, pero Él es Dios. Y ahora Dios está entre nosotros al nacer Jesús. ¿Sabes? Con estas fechas estamos recordando el nacimiento de Jesús. Los ángeles siendo testigos cuando aparece un ángel delante de ellos y comienza a anunciar la venida del Salvador. Dice: hoy, esta noche, ha nacido entre ustedes en la ciudad de David, en Belén, el Salvador, el Cristo, el Señor, dice el ángel. Y ellos están escuchando todo esto, y es algo impresionante, porque dice que con el ángel apareció la gloria de Dios. Y junto con la gloria de Dios, de repente apareció un coro de ángeles que comenzaron a cantar, ¿no? Ahí en Lucas capítulo 2 se nos describe ese momento. En Lucas capítulo 2, en el versículo 14, dice que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y entonces el ángel les dice la señal. ¿Sabes? Esta será la señal para que sepas que ese es el Salvador, el Cristo. Encontrarás a un niño envuelto en pañales en un pesebre, ¿no? Y esto era algo extraño. Un pesebre era un lugar poco sanitario, un lugar donde comían los animales, una cueva, un pesebre. Y entonces los pastores, al ver esto, se darían cuenta que ese es el Cristo, el Salvador, el que ha venido, ¿no? Y todos están viendo eso, pero en realidad detrás de las cámaras está pasando algo que se describe en Filipenses capítulo 2, muy interesante, acerca de este segundo hombre, el postrer Adán. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2, en los versículos 6 al versículo 8. Filipenses 2, versículo 6 dice: el cual, el Cristo, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho, ¿qué dice? Semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea,
lo que estaban viendo los pastores era esta escena en el pesebre, un bebé nacido de mujer, envuelto en pañales en un pesebre, pero detrás de todo esto está Jesús, no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino despojándose, humillándose y tomando forma de un hombre, en condición de hombre. ¿Sabes? Jesús es hombre. La Biblia me enseña que Jesús es totalmente Dios, totalmente hombre. El humillarse a sí mismo era añadir a su divinidad el ser un hombre, carne, huesos, sangre. Jesús no solamente era un alma viviente, tomó forma de hombre, sino la Biblia aquí me dice que era espíritu vivificante. Espíritu vivificante. ¿Hay una diferencia entre alma viviente y espíritu vivificante? Claro que sí, una total diferencia. Así como hay un parecido en que Jesús se hizo hombre con Adán, hay algo muy distinto entre ambos. Uno es ser viviente, esto quiere decir un ser que tiene vida. Otro es espíritu vivificante. Esto quiere decir, vivificante quiere decir que da vida. ¿Entiendes la diferencia? Uno tiene vida, pero el otro da vida. Es muy distinto. Jesús es espíritu vivificante, el que da vida, el que vivifica. En Primera de Corintios, ahí 15, versículo 45 me lo dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mira lo que dice el verso 47. Me dijo ya el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que dice, el Señor es ¿de dónde? Del cielo. Y esto concuerda con lo que hemos dicho. Un hijo nos es dado, Dios enviando a su hijo, pero también nacido de mujer. Él proviene del cielo, es espíritu vivificante. En Juan capítulo 1, el evangelista Juan describe el inicio de su evangelio diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que me está diciendo es que este verbo es el creador del universo, el creador de todas las cosas. Y cuando vimos a Dios creando al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y ahí está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu creando al hombre. Y dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es ese verbo, que es Dios, que es creador. Pero en el verso 4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Te recuerdas toda la descripción de Adán y lo que hemos heredado como hombres de Adán? Si solamente somos herederos de Adán, somos pecadores, vamos a morir y estamos condenados a una eternidad fuera de la presencia de Dios. ¿Sabes? No puedo encontrar otra descripción de esto sino simplemente oscuridad. Pero de repente viene el postrer Adán, espíritu vivificante, y Juan me lo describe: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el verso 5 de Juan 1 me dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sabes? La luz vino al mundo. En el verso 9 me lo dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora entiendo el anuncio de los ángeles. Los ángeles dice: tengo nuevas de gran gozo. Esto les va a provocar gran alegría, porque el destino es la condenación eterna, pero ahora ha venido un Salvador. Ahora ha venido el postrer Adán, ahora ha venido el espíritu vivificante, el cual puede dar vida. Sabes, en Adán estábamos muertos, no solamente física, sino espiritualmente separados de Dios eternamente. Pero ahora hay una noticia de gran gozo. Ha nacido hoy un Salvador, Cristo el Señor, aquel que viene a dar vida. Mira algunos momentos en los que Jesús habla acerca de esto. En Juan capítulo 5, verso 26, dice Jesús estas palabras:
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En Él estaba la vida, dice Juan. Y ahora Jesús dice, le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Esto lo hace distinto a Adán. Adán solamente era un ser viviente. Él no puede dar vida. Tiene vida, pero no puede dar vida. Y cuando me describe al Hijo de Dios, dice, Él tiene vida en sí mismo. El mismo Jesús lo dijo. ¿Sabes? Nadie me quita la vida. Tengo poder para dar mi vida. Tengo poder para volverla a tomar. Eso es lo que Jesús dijo. Él tiene vida en sí mismo. Es vivificante, da vida. En Juan capítulo 6, en el versículo 33, por ejemplo, algunos empezaron a discutir con el Señor Jesús, diciendo si era más grande que Moisés, porque Moisés había hecho que cayera pan del cielo. Y de repente Jesús dice, yo soy el pan del cielo. Mira lo que dice en Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida, dice, al mundo. ¿Y quién es este? Sino Jesús, espíritu vivificante. El segundo hombre, dice, que es el Señor, es del cielo. Él ha descendido del cielo para dar vida, dice, al mundo, espíritu vivificante. En Juan 6, versículo 40 más adelante, dice, esta es la voluntad del que me ha enviado. El primer hombre estaba condenado por la eternidad a vivir destituido de la gloria de Dios. Pero de repente viene este segundo hombre y esta es la voluntad de aquel que envió a este segundo hombre, de aquel que envió a Jesús, a su Hijo. Dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga, ¿qué cosa? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, esta es la voluntad del que me envió, que aquel que me ve y cree en mí tenga vida eterna. Qué contraste tan grande. Con el primer Adán hay condenación eterna. Con el segundo Adán, con Cristo, hay vida eterna. Ese es el gran contraste entre estos dos hombres. Ahora, cuando se trata de nosotros, todos nosotros hemos heredado lo de Adán. Nuestra constitución es polvo, somos pecadores, merecemos la muerte, moriremos físicamente, pero estamos muertos espiritualmente, condenados eternamente. Pero cuando se trata de Jesús, Jesús vino como espíritu vivificante. Todos tenemos lo de Adán, pero ¿cómo podemos tener la herencia de Jesús? Aquí me dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve y todo aquel que cree en mí, yo le dé vida eterna. La diferencia es fe, creer. Por default nosotros tenemos todo esto, pero por fe podemos tener vida eterna. ¿Qué es lo que hizo Jesús para dar vida? Escucha bien. ¿Recuerdas de Adán, cómo Adán desobedeció y por su desobediencia todos hemos sido condenados? ¿Recuerdas? Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2, porque no terminamos de leer lo que dice Filipenses capítulo 2. Nos quedamos observando cómo en la condición de hombre, haciéndose hombre entre nosotros. Pero al final del versículo 8 me dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. Qué contraste con Adán. Adán fue desobediente y eso le llevó a la muerte. Jesús fue obediente hasta que murió. Él fue obediente durante toda su vida. Adán pecó, pero Jesús no pecó. En primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 22, me dice estas palabras, primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. A diferencia de Adán, Jesús fue obediente hasta la muerte, fue obediente toda su vida. A diferencia de Adán que pecó, Jesús no hizo pecado y fue a la muerte, dice, y muerte de cruz. La palabra de Dios me dice que el justo fue
por los injustos en la cruz. Jesús, siendo justo, obediente y sin pecado, fue a la cruz con su justicia. Mira, regresemos a Romanos capítulo 5 para ver este contraste entre Adán y Jesús. En Romanos 5, 18 me dijo que la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de Adán. Pero el resto del versículo me dice, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿y este quién es? Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por su justicia, al creer en Él, nosotros podemos ser justificados. En el verso 19 también me dice, la desobediencia de uno, este es Adán, fueron todos constituidos pecadores. Pero también por la obediencia de uno, este es Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario? La Biblia me dice que en la cruz del Calvario Jesús recibió el pecado de todos nosotros. Padeció una sola vez por el pecado de todo el mundo. Esa es la profecía. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Pero Él, siendo justo y obediente bajo la ley, Él se convirtió en el sacrificio perfecto para pagar nuestras culpas. La Biblia dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesús recibió el pecado de todos nosotros y recibió el castigo por nosotros. Y con su justicia, Él puede llevarnos a Dios. ¿Recuerdas? Condenación eterna, destituidos de la gloria de Dios. En Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo 18, me dice lo que hizo Jesús. Jesús, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para, ¿qué dice? Llevarnos a Dios. Por medio de Adán recibimos condenación eterna, por nuestro pecado vivimos destituidos de la gloria de Dios. Pero este segundo hombre, espíritu vivificante, que da vida, dice este texto, murió en la cruz para llevarnos a Dios, para restaurar nuestra comunión con Dios. Sabes, hay una gran diferencia. Todos hemos heredado la muerte por medio de Adán. Pero ¿cómo puedo heredar la vida por medio de Jesús? Ya Jesús nos lo dijo, esta es la voluntad de aquel que me envió, que aquel que ve al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, cuando habla acerca de nuestra condición como seres humanos. No solamente estamos muertos físicamente, sino muertos espiritualmente. Efesios 2 en el versículo 4 me dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, espíritu vivificante que da vida. Dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús es espíritu vivificante. ¿Sabes? Me llama la atención que dice, pero Dios rico en misericordia. ¿No? Piensa en eso, rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. La Biblia dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su único hijo, a su hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Ese es el gran amor de Dios. Cuando estábamos perdidos y en nuestra oscuridad, la luz vino. La venida de Jesús es esa luz que le da esperanza al ser humano y que puede cambiar completamente su destino. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad del que ha enviado a Jesús, que vean al Hijo, que crean en Él
y que tengan vida eterna. Qué increíble. Una noche Jesús recibió a un hombre llamado Nicodemo, ¿no? Y contestó una pregunta que había en el corazón de Nicodemo cuando Nicodemo aún no había hecho la pregunta. Qué interesante, ¿no? Sabes, Dios te conoce. A lo mejor estás acá y muchas respuestas has encontrado a través de la enseñanza y dices, órale, esa es una pregunta que siempre había tenido. No la hiciste, pero Dios te la respondió. Dios conoce tu corazón. Nicodemo tenía una pregunta. La pregunta era, ¿cómo puedo ver el reino de Dios? Pero antes de que le hiciera, Jesús le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, ¿no? Todos hemos nacido, tócate la panza y tienes un ombligo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí tienes ombligo, no? Sí. Todos somos terrenales, nuestra constitución es polvo, pero todos somos pecadores. Hemos nacido de la carne y Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, el texto que estamos viendo el día de hoy. 1 Corintios 15, versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Hemos nacido de la carne y ahora viene lo espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. Si estamos muertos espiritualmente en nuestros pecados y Él nos da vida, eso quiere decir que hemos nacido de nuevo. En el verso 47 de 1 Corintios 15 dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, esto tenemos todo ser humano, traeremos también la imagen de Él, dice, celestial. Si tú crees en el Señor Jesús el día de hoy, tendrás vida eterna, tendrás una nueva vida, nacerás de nuevo espiritualmente. Y entonces dice, traerás también la imagen del celestial. ¿Por qué esto es importante? Verso 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Te das cuenta? Así como somos terrenales, no podemos heredar el reino de Dios. Pero si nacemos de nuevo y dejamos que Él nos dé vida como aquel espíritu vivificante, entonces tendremos como herencia el reino de Dios. Todos heredamos lo que Adán nos ha dado. ¿Cuántos heredamos lo que Cristo nos ha dado? La única manera de heredar eso es creyendo en Jesús, el Hijo de Dios, el que siendo justo, obediente, sin pecado, fue a la cruz a pagar tus pecados. La Biblia dice que Él resucitó al tercer día. En eso Él es el primero. Primicias, dice, de los que habrán de venir. Él es el primero. ¿Y dónde está? La Biblia dice que está a la diestra del Padre. La Biblia me dice que Él es como una ancla que nos lleva más allá del velo. Si nosotros creemos en el Señor Jesús, lo que vamos a hacer, lo que va a suceder es que vamos a estar unidos a Él y tenemos esa esperanza de que un día estaremos donde Él está. Y solamente es a través de un nuevo nacimiento. Él es espíritu vivificante. ¿Sabes? Hay algo para lo cual no vino Jesús. En Juan capítulo 3, verso 17 me dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Escúchame bien, Jesús vino como Salvador, no vino a condenar al mundo. De hecho, no es necesario que venga a condenar al mundo. No es necesario que te condene. La Biblia me dice que nosotros ya estamos condenados por nuestro pecado, estamos muertos. Él no viene a condenarnos, Él viene a salvarnos.
Él viene a darnos vida porque Él es espíritu vivificante. Recordando un par de cosas, Juan 11, 25 y 26, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en Él, no morirás eternamente. Aun cuando estés muerto espiritualmente, vivirás. Me encanta que al final de esta frase Jesús hace una pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Sabes? Esa es la diferencia entre heredar el reino de Dios y solamente heredar lo que Adán te ha dado. ¿Sabes? Jesús no es alma viviente, es espíritu vivificante que da vida para llevarnos a Dios. Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es solamente por medio de Jesús que podemos ir al Padre. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Este es el testimonio. Hay un testimonio y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna. Al enviar a Jesús a nacer de mujer bajo la ley y morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día, Dios nos ha dado vida eterna. Pero me dice claramente aquí: y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesitamos voltear a ver a Jesús y creer en el Señor Jesús para tener vida eterna. Todos hemos heredado de Adán pecado, muerte y condenación. Pero el día de hoy, si tú ves al Hijo y crees en Él, puedes heredar justicia, vida eterna y salvación. La carne y la sangre no heredan el reino de Dios, sino una nueva vida en Él. ¿Sabes? El día de hoy Dios quiere que deposites tu confianza en el segundo Adán, el postrer Adán, el Cristo, el Espíritu vivificante que te puede dar vida el día de hoy.